El esclavo llevaba el paraguas de Sina. Y lo que dijo cuando llovía todos callaron. La mañana amaneció húmeda, con ese olor a tierra mojada que precede a una tormenta. La dama, una doncella de piel blanca y modales afectados, caminaba por los jardines de la finca como si el mismo cielo debiera inclinarse ante su voluntad. Vestida de seda rosa con sus rizos rubios atados con un lazo de satén, no miró a su alrededor, como si el mundo fuera un escenario preparado exclusivamente para su desfile. Y detrás de ella, la esclava. María Luisa, descalza sobre las frías piedras, llevaba el paraguas de marfil y encaje belga, tan delicado que parecía hecho para decorar salones, no para proteger de la lluvia. Sus dedos clavados en la empuñadura tallada le dolían, pero no dejó que se notara. Años atrás había aprendido que el silencio era su mejor armadura. «Más despacio, animal», gritó la señora, cuando una gota se atrevió a tocar su hombro. «¿Quieres que me mime como a una flor marchita?» María Luisa bajó la mirada, pero no aminoró el paso. Sabía que la tormenta no esperaría caprichos. Y entonces, como una advertencia de los orisas, el primer trueno rasgó el aire. Las nubes antes tímidas colapsaron con furia. La señora chilló, levantando las manos para proteger su peinado, mientras las espesas gotas comenzaban a manchar su falda. «Abre el paraguas, idiota», gritó con los ojos inyectados en sangre de ira. María Luisa no se movió. Apretó el objeto con más fuerza, como si fuera un cetro, y luego, con voz que no le temblaba, dijo: «No, señorita». El mundo se detuvo. Incluso la lluvia parece haber dudado por un momento. Los otros esclavos, que estaban barriendo el patio o cargando leña, se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. La señora también abrió los ojos con la boca entreabierta, sin poder creer lo que había oído. «¿Cómo te atreves?», siseó, levantando ya la mano para dar la primera bofetada. María Luisa no retrocedió. Con un gesto lento, casi ceremonial, abrió el paraguas sobre sí misma, dejando correr el agua por los bordes de encaje, mojando solo el suelo, solo sus pies, ya acostumbrados al barro. Y luego, mirando a su dama a los ojos por primera vez en años, repitió: «No, señorita. Hoy la lluvia lava mi sed». Un relámpago atravesó el cielo, iluminando el rostro del esclavo. Ya no estaba inclinado, ya no estaba sumiso. Algo brillaba en sus ojos, algo que ni los látigos ni las humillaciones habían podido borrar. La dama retrocedió como si no hubiera visto a una mujer, sino a una revuelta encarnada. Y fue entonces cuando los demás esclavos, uno a uno, empezaron a reír. No fue una risa fuerte, no fue un desafío abierto. Era el sonido ahogado de alguien que por fin entiende que hasta la tormenta puede ser una aliada. La señora, roja de furia, dio media vuelta y corrió hacia la casona, con las faldas empapadas pegadas a las piernas, mientras María Luisa permanecía de pie, con el paraguas abierto como un escudo, la lluvia golpeando sobre él como tambores de una guerra por venir. La tormenta y la semilla. La señora no volvió sola. Cuando las puertas de la casona se abrieron de nuevo, no fue solo el grito histérico de la señora lo que resonó por el patio, sino también el pesado trote de los caballos y el crujido de las botas de los capitanes del bosque. María Luisa no se movió. La lluvia había amainado, pero el aire todavía olía a tierra mojada y a algo más, a miedo, sí, pero también a una esperanza que ahora se extendía como el fuego sobre la paja seca. «Basta de tonterías», gritó el capataz, empujando a dos esclavos que intentaban esconderse detrás de los barriles de harina. «¿Quién fue el bastardo que empezó esto?». Ninguna respuesta. Solo miradas furtivas, manos que se entrelazaban en silencio. Hasta que una voz ronca, procedente de las sombras de los cuarteles de esclavos, habló. «Fui yo». Todos se volvieron. Fue Benedito, el viejo cocinero, el que nunca hablaba, quien llevaba sobre sus espaldas las marcas de cada revuelta abortada. Avanzó cojeando, apoyado en un bastón de secoya, y se detuvo junto a María Luisa. Y no fue solo ella, no. Su voz era baja, pero firme. «Estamos todos cansados». Un murmullo recorrió el grupo. Los capitanes del bosque se rieron, intercambiando miradas desdeñosas. «¿Cansado?». Su líder, un hombre de barba roja y una cicatriz en la barbilla, escupió al suelo. «No sabes lo que es el cansancio. La fatiga es lo que sentirás cuando el látigo atraviese cada una de tus espaldas». María Luisa cerró su paraguas.
El agua le corría por el pelo y empapaba su vestido desgarrado. Miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a separarse, revelando una mancha de luna. Álido. Tienes razón, dijo con tanta calma que hasta los capitanes del bosque se miraron entre sí. Me duele el látigo. Pero hay cosas que duelen más. ¿Qué? El capataz dio un paso adelante con la mano ya en el látigo. Vivir de rodillas. Fue el detonante. El primer grito llegó desde atrás, donde los niños esclavos, escondidos entre las piernas de sus madres, comenzaron a llorar. Pero no fue un grito de miedo. Fue un gemido agudo, casi una canción. Y entonces, como si fueran una sola voz, las mujeres empezaron a tocar los tambores improvisados, cacerolas, baldes, sus propios pechos. Los hombres, incluso los mayores, alzaban sus azadas y sus hoces, no como herramientas, sino como armas. Esto es un motín. El capitán del monte sacó su revólver, pero antes de que pudiera disparar, una piedra salió volando de entre la multitud y le alcanzó en la mano. El disparo se disparó pero falló y se perdió en la oscuridad. Benedito avanzó arrastrando la pierna y golpeó al capataz con su bastón. El hombre cayó y en cuestión de segundos quedó inmovilizado por 4 fuertes brazos. María Luisa no dudó. Cogió el cuchillo que se le había caído al capitán y cortó las cuerdas que ataban las muñecas de 2 esclavos más jóvenes. Corran al quilombo, ordenó. Llévate a los niños. Iremos tras ello. ¿Y tú? Preguntó uno de ellos con los ojos muy abiertos. María Luisa miró la casa grande donde su señora miraba por la ventana, con el rostro convertido en una máscara de odio. Aprenderá lo que es tener miedo. La fuga fue caótica pero organizada. Los mayores conocían los atajos por los cañaverales, los lugares donde la tierra cedió y se tragó a los perseguidores. Los capitanes forestales gritaban órdenes, disparaban al azar, pero la noche y la lluvia que volvía a caer eran los aliados de los fugitivos. María Luisa y Benedito se quedaron atrás, cubriendo la retirada. Cuando el último grupo desapareció en el bosque, se volvieron hacia los hombres que venían hacia ellos con antorchas en las manos. No tienes a dónde huir, gruñó el capitán, con el arma en la mano nuevamente. Benedito sonrió mostrando sus dientes rotos. Llevamos toda la vida corriendo. Levantó el bastón. Ahora te toca a ti. El primer disparo le dio en el hombro, pero no cayó. María Luisa se arrojó sobre el capitán, tirándolo al barro. La pelea fue corta, brutal. Cuando se levantó respiraba con dificultad y tenía las manos ensangrentadas, pero vivas. A su lado, Benedito seguía de pie, a pesar de la herida. Vamos, dijo tosiendo. No nos atraparán. Y así, bajo la última lluvia de la temporada, se dirigieron hacia la libertad. El quilombo. Días después, cuando el sol ya quemaba las hojas mojadas, María Luisa y los demás llegaron al quilombo. No era un lugar grandioso, unas cuantas chozas de barro y paja, un claro donde jugaban los niños, hombres y mujeres trabajando la tierra sin la sombra de un capataz. Pero era de ellos. La líder del quilombo, una mujer llamada Teresa, los recibió con un abrazo. Escuché que trajiste una tormenta contigo, dijo sonriendo. María Luisa miró hacia atrás, en dirección a la finca que ya no se veía. La tormenta aún no ha terminado, respondió. Ella recién está comenzando. Y mientras los niños reían y los mayores contaban historias alrededor del fuego, ella supo que era verdad. La rebelión que había brillado en sus ojos esa noche no era solo suya. Era de todos. Y no se borraría. La tormenta que vino del quilombo. Los días que siguieron fueron engañosamente tranquilos. María Luisa se despertó antes de que saliera el sol, ayudó a sembrar yuca y frijoles, aprendió de las mujeres mayores a tejer esteras y preparar medicinas con hojas del bosque. Por la noche, mientras crepitaba el fuego, escuché las historias de Teresa, como el quilombo había sido fundado por un grupo de fugitivos que preferían la libertad a la sumisión, cómo resistieron los ataques de los capitanes del bosque, cómo cada nuevo miembro que llegaba traía consigo no solo cicatrices, sino también semillas de esperanza. Pero María Luisa sabía que la calma no duraría. La granja de la que habían huido no los olvidaría. Y ella tampoco los había olvidado. Una tarde, mientras recogía fruta con los niños, un niño llamado C, de no más de 10 años, le tiró de la manga. Tía, viene gente, susurró, señalando el sendero.
María Luisa tomó el machete que usaba para cortar anacardos y se acercó a los árboles. No eran capitanes forestales. Eran dos hombres negros andrajosos, con los ojos muy abiertos por el miedo y el hambre. Uno de ellos, más alto, tenía marcas de latigazos en la espalda. Somos los últimos, dijo el hombre cayendo de rodillas. A los demás los mataron. Quemaron el campamento. Solo nosotros escapamos. Teresa llegó en silencio, escuchando la historia. Cuando el hombre terminó, ella miró a María Luisa. No pararán, murmuró. Esta vez no es solo para nosotros. Es para todo. Esa noche no hubo canciones. Los mayores se reunieron en círculo e incluso los niños se dieron cuenta de que algo había cambiado. La revuelta que María Luisa había sentido en la finca ahora ardía en cada mirada. No podemos simplemente huir, dijo rompiendo el silencio. Nos cazarán como a animales hasta que no quede ninguno. ¿Y qué propones? Preguntó un hombre de barba gris, cruzándose de brazos. ¿Que marchemos a la finca y los ataquemos con machetes? No, respondió María Luisa. Pero podemos hacerles sentir miedo. Que sepan que por cada hombre que maten, 10 nacerán en su lugar. Teresa sonrió lenta y peligrosamente. Suenas como mi abuela, dijo. Dijo que la libertad no se pide, se quita. En los días siguientes el quilombo se transformó. Los hombres afilaban hoces y machetes, las mujeres preparaban venenos con plantas que paralizaban sin matar, los más jóvenes se entrenaban con arcos y flechas. María Luisa y Teresa idearon un plan: no atacarían la finca directamente, pero harían saber a los dueños de esclavos que sus tierras ya no estaban seguras. Quemaban campos de caña de azúcar por la noche, envenenaban los pozos de los capataces más crueles, liberaban a los esclavos de las fincas vecinas y los llevaban al quilombo. La primera acción fue al amanecer de luna nueva. María Luisa, C. y otros 4 hombres se infiltraron en la finca donde ella había sido esclava. No mataron a nadie. Simplemente abrieron los corrales, soltaron los caballos y dejaron cuchillos en los cuartos de los esclavos con notas: la noche es nuestra. Cuando salió el sol, los gritos de los capataces resonaron por todo el valle, pero ya era demasiado tarde. La mitad de los esclavos habían desaparecido en la oscuridad. La reacción no se hizo esperar. Una semana después, una tropa de capitanes forestales rodeó el quilombo al amanecer. Llegaron armados con perros rastreadores y antorchas. Pero el quilombo ya los estaba esperando. Se colocaron las trampas, hoyos cubiertos de hojas donde caían los perros, flechas envenenadas que alcanzaron a los hombres antes de que pudieran disparar. Cuando comenzó la batalla, María Luisa luchó como nunca antes lo había hecho, no por odio, sino por algo más grande que ella misma. Vio a C. derribar a un hombre que le doblaba en tamaño con una piedra, vio a Teresa llevar a las mujeres a un rincón estratégico, donde arrojaban tierra a los ojos de sus enemigos antes de golpearlos. Al final, los capitanes del bosque se retiraron, dejando atrás a sus muertos y heridos. El quilombo no había ganado la guerra, pero había ganado una batalla. Y eso bastó para que se difundiera la noticia: había un lugar donde los esclavos no se inclinaban. Un lugar donde la libertad no era un sueño, sino un cuchillo afilado en manos de quienes se atrevían a tomarla. Con el tiempo llegaron más fugitivos. El quilombo creció. Ya no era solo un escondite, sino un faro. María Luisa, que antes temblaba bajo el látigo, ahora enseñaba a los niños a leer en secreto, utilizando trozos de periódico que robaba en ciudades cercanas. Teresa negoció con comerciantes amigos, intercambiando comida por información. Y por la noche, cuando el fuego ardía, planeaban el futuro. Hasta que años después, cuando María Luisa ya era una mujer de cabello gris y manos callosas, llegó un mensajero jadeando al claro. La ley de oro, dijo entregándole un papel arrugado. Firmó la princesa. La esclavitud terminó. Silencio. Luego se ríe. Llanto. Gritos de alegría. Pero María Luisa simplemente sostuvo el papel, sintió su peso y luego lo arrojó a las llamas. La libertad no es un papel, dijo, mirando los rostros que lo rodeaban. Nunca lo fue. Ella siempre estuvo aquí. Y mientras el fuego consumía las palabras escritas por manos que nunca habían conocido las cadenas, supo que Teresa tenía razón: algunas tormentas nunca terminan.
Simplemente se convierten en suelo fértil donde pueden crecer nuevas semillas.